Gloria. Y su iglesia Aleluya. tiene- En victoria. Amén. Gloria al Señor. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Gloria al Señor. Mateo 21. Vamos a estar leyendo empezando del versículo 1 al 11. ¿Lo tienen? Mateo 21, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como el Señor Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, oh Jehová de los ejércitos, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oh Señor, gracias te damos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y tengas el deseo de salvarnos, Señor, y extiendes a nosotros la oportunidad de ser salvos, no solamente de las vicisitudes de esta vida, sino también de la condenación que justamente nos merecemos en el infierno, mas que tú, por tu gracia y misericordia y amor por nosotros, nos das la oportunidad de ser liberados en Cristo Jesús, y en su nombre oramos. Amén. Tome asiento, por favor. Quiero compartir con ustedes en este día tan especial para la cristiandad el mensaje titulado El Rey hace su entrada. El Rey hace su entrada. Una de las canciones contemporáneas populares escritas por Newsboys o cantada por Newsboys, titulada The King is Coming, dice: make a way for the King. The King is coming. Y la pudiéramos traducir al español más o menos de esta manera: haz un camino para el Rey. ¿Pero cuál Rey? El Rey de Reyes, Jesucristo, el soberano del universo. El mundo cristiano hoy celebra lo que conocemos como la entrada triunfal. Y muchos dicen: ¿por qué se llama la entrada triunfal? Bueno, un día como hoy, 2000 años atrás, el Señor Jesús hizo su entrada a Jerusalén de una manera singular. Usted sabe que Él había estado ahí muchas veces, pero esta vez lo hizo de manera singular, tanto que quedó marcada en los anales de la historia bíblica. Y con el favor del Espíritu Santo hoy deseo traer un mensaje al respecto, porque estamos empezando el día de hoy, comenzando lo que se conoce en el calendario cristiano, el tiempo extraordinario.
El calendario cristiano se divide en tiempo ordinario y tiempo extraordinario. Es un tiempo extraordinario porque da inicio a la Semana Santa. Con la entrada triunfal de Cristo, da inicio a lo que llamamos la Semana Santa o lo que recordamos como la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mi propósito es enfatizar la importancia de esta celebración y que al reflexionar en la historia y lo que eso significa, nos motive, nos empuje a dedicarnos más, a consagrarnos más, a santificarnos más al Señor. Y que aquellos que no le han recibido o están apartados, o de repente aquel que nos está viendo por el canal y está apartado del Señor o se está enfriando en la fe, vuelva a los pies del Señor, vuelva a tener esa comunión con el Señor, pues para eso Cristo sufrió. Para hablar de esta historia, vamos a observar algunos de los detalles que nos da el apóstol Mateo, pero también vamos a ver otras menciones que se hacen en los otros evangelios. Luego interpretaremos y vamos a aplicar esto a nuestras vidas, a las enseñanzas claves. Veamos algunas de las observaciones claves de la historia. Primero, hemos de reconocer de que todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas hacen mención de esta historia. No todos mencionan lo mismo, pero esta es una de las historias que los 4 mencionan. Esto nos debe dar un poco de información en cuanto a la importancia, ¿verdad? Tan importante era esto que los 4 evangelistas hacen mención de ella. Y el contexto de la historia nos informa que Cristo básicamente sale desde Galilea, pero con la intención de llegar a Jerusalén. Y él había estado en Jerusalén muchas veces, pero como les decía al inicio, esta vez él lo quería hacer de una manera singular, de una manera diferente. Y lo vemos en el hecho precisamente. Nunca antes él había sido recibido de esa manera, ni él había entrado de esa manera. Cristo y sus discípulos, viniendo de Galilea, pasaron por Jericó. Y después de Jericó, hicieron paso para llegar a Jerusalén. Pero antes de entrar a Jerusalén, nos dice la Biblia de que ellos pasaron por la casa de Lázaro. Querían ver a Lázaro y a sus 2 hermanas. Y leíamos la historia precisamente del Evangelio de Juan, cuando se nos dice de que él estaba en la casa de Lázaro y sus 2 hermanas servían. Y como una de ellas, María, empezó a ungirle los pies. Nos dice el apóstol Juan que esto sucedió 6 días antes de la Pascua. La Pascua era el viernes y por ende, cuando empezamos a contar de viernes hacia atrás, nos damos cuenta de que el Señor Jesús había llegado a la casa de Lázaro y sus hermanas el día sábado. Luego, después, se nos da información que al día siguiente el Señor Jesucristo hace su entrada a Jerusalén. La Pascua, les decía, que iniciaba el viernes y se iniciaba con el Cordero Pascual, con el sacrificio del Cordero Pascual. El historiador judío Flavio Josefo nos dice que se degollaba el Cordero Pascual entre la hora 9 y la hora 11, o sea, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde se sacrificaba el Cordero Pascual. Y cuando este viernes tengamos nuestro servicio de Viernes Santo, recordando precisamente la muerte de Cristo, pues una de las cosas que vamos a ver es precisamente que Cristo muere, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. O sea, todo coincide, ¿verdad? O sea, esto es muy importante que tengamos en memoria. Ahora bien, cuando ellos entonces van llegando a la casa de Lázaro, tenían que pasar por Betania y Betfagé, que eran 2 ciudades que estaban cerca del Monte de los Olivos. Y ahí llegando, el Señor les dijo a sus discípulos, vayan y tráiganme un asna y su pollino. Y si alguien les dice, oye, ¿qué están haciendo? Dile, calma, el Señor los necesita y
él no va a tener problema con eso. Y así sucedió. Los discípulos fueron e hicieron como el Señor les mandó. El evangelista Mateo nos dice que al día siguiente, cuando Cristo hace su entrada, montado sobre precisamente este pollino, esto era nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía hecha por el profeta Zacarías. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo es el único que nos hace mención de que estaba el asna y el pollino. Los otros evangelistas solamente nos mencionan del pollino nada más. Y Cristo viene montado sobre el pollino, no sobre el asna en sí. Y eso es lo que se nos hace ver. Ahora, cuando viene bajando de los montes de los olivos, nos dice la historia, y no sé, para que tenga más o menos un poco de idea, el monte de los olivos y aquí la ciudad de Jerusalén, y en la entrada misma, llegando al templo, hay una bajada, por supuesto, bajando del monte de los olivos. La distancia es como 2 kilómetros nada más, no es muy lejos. Pero de ahí empezaron a bajar, y cuando venían bajando, dice la historia bíblica, que la gente, al oír que Cristo venía a la ciudad, precisamente para la celebración de la Pascua, la gente que estaba en ambiente, mucha gente había llegado, por eso la Biblia dice que era una multitud que era numerosa, que estaba ahí, tendieron sus mantos y cortaban ramas de los árboles, y la gente, los que estaban adelante y los que estaban atrás, o sea que los que venían con Cristo, y evidentemente él venía rodeado de una multitud, ¿verdad? La gente empezó a clamar, y no solo ellos, también los que estaban ahí en Jerusalén, empezaron a clamar diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este clamor de Hosana es interesante, ¿verdad? Porque es una rogativa. 1000 años antes, si usted va y revisa en su Salmo 118, en los versículos 25 y 26, dice el salmista: oh Jehová, sálvanos ahora. Oh Jehová, hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Después dice el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando entró a Jerusalén, nos dice la historia que la ciudad se conmovió. Porque, repito, Cristo había estado en Jerusalén antes, pero nunca antes había entrado de esta manera. Nunca antes había sido recibido de esta manera, pero esta vez sí. Y la gente y toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y quién es este? Porque normalmente solamente a un rey, a un conquistador, a un hombre de mucha importancia se le recibe de esa manera, ¿verdad? Por eso la gente dice: ¿y quién es este? Y la gente en su ignorancia dice: este es Jesús, el profeta de Galilea. Digo ignorancia porque, imagínense, el profeta de Galilea, porque sabemos que Jesús era mucho más que profeta. Es más, Él es el profeta de los profetas. Él es el Señor de los señores. Él es el Rey de reyes. Es el sumo sacerdote celestial. Él es el Salvador del mundo, el Dios humanado. Él es Jehová de los ejércitos. Y con razón la gente, aunque la gente no sabía lo que estaba haciendo, era precisamente cumplimiento de la profecía y un merecido acogimiento al Salvador del mundo. Por eso se le llama la entrada triunfal. Ahora bien, ¿qué podemos interpretar de todo esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué es que Cristo entró de esta manera? De esta manera humilde. ¿Por qué es que la gente clamaba hosana? ¿Qué es lo que la gente deseaba realmente? Bueno, aprendemos primeramente de que Cristo vino la primera vez
como un rey, pero manso, humilde. Y vino con el propósito de llevar nuestro castigo, de salvarnos del castigo eterno que nos merecemos. Los generales, los conquistadores, los reyes hacían su entrada a las ciudades que conquistaban rodeados con soldados y venían montados sobre un elegante caballo, ¿verdad? Y todo el mundo ahí con miedo, con temor, porque viene el conquistador, viene el hombre importante. Pero este rey, que es precisamente el Rey de Reyes, Cristo Jesús, no entró haciendo alarde, no entró con orgullo. La Biblia nos dice que entró montado sobre un pollino, un animal no muy importante, que mucha gente lo toma como un animal de poco valor, torpe, ¿verdad? Y hasta tenemos unos dichos, ¿verdad?, referente a eso. Imagínense este cuadro entonces. Ahí aquí, a la izquierda está el gran monte de los olivos. Es un monte inmenso. Ustedes cuando vayan a Israel van a verlo, ¿verdad? Es inmenso. No es un monte, es inmenso. Pero de ahí entonces empieza a bajar. Y hay varias entradas, había varias, todavía están entradas a la ciudad de Jerusalén. Y entonces Jesucristo viene bajando con su comitiva, rodeado de gente, ¿verdad? Rodeado de mucha gente. Y seguramente venían con él no solamente sus discípulos, venían con él hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, gente que un día fueron rechazados por la sociedad, fueron despreciados porque eran leprosos, pero hoy habían sido sanados por el Señor. Estos un día fueron adúlteros, fueron adúlteras, prostitutas. Estos un día fueron cobradores de impuestos, quienes la sociedad rechazaba. Estos habían sido un día ciegos, cojos, campesinos de Galilea, de Jericó, de Betania y sus alrededores, que se habían unido a la comitiva del Señor Jesús. Y ellos venían con él. Pero recuerde que no solamente eran ellos. Había gente, nos dice la historia bíblica, que ya estaba en Jerusalén, que habían llegado ahí a celebrar la Pascua. Y entre esa gente estaba, entre esa multitud, gente que Cristo ya había tocado con su poder. Había hecho milagros en su vida. Seguramente había cientos de personas que el Señor había sanado. Pero seguramente también habían personas que necesitaban el toque del Maestro, el toque del Salvador. Y estaban allí en las orillas. Y cuando escucharon que venía el Salvador, que venía el Cristo, empezaron a clamar por sí solos. Nadie los incitó. Nadie les empezó a decir, empiecen a clamar. No vinieron los discípulos y dijeron, empiecen a clamar, Hosana, Hosana. No, fue impromptu, fue de una manera espontánea. Empezaron a clamar. Muy diferente a lo que hacen los dictadores y los presidentes y la gente que hoy en día los políticos hacen, ¿verdad? Ellos lo que hacen normalmente es plantan personas allegadas a ellos, agitadores profesionales, que los ponen en medio de la multitud para que empiecen a gritar, ¿verdad? Que viva Fidel, o que viva Ortega, o que viva... Entonces ellos lo plantan, la gente no lo hace de manera espontánea. Pero aquí la gente lo hizo de manera espontánea. Muy diferente. Porque esta gente realmente había recibido de una manera tangible beneficios del Señor. Y no necesitaban que alguien viniera y los agitara. Contrario a lo que hoy día tenemos que hacer en las iglesias, ¿verdad? Muchos pastores y
directores de alabanza tienen que incitar a la gente, o vamos a ponerlo de una manera más nice, motivar a la gente, decir, alaben al Señor, levanten la mano, hagan esto, right? Porque la gente no lo hace por sí solos. Debiera de ser que usted y yo por sí solos, sin que el director de alabanza o el pastor le diga, usted cante, si usted quiere danzar, dance, no porque le incite. Pero hoy en día todo esto que se hace en las iglesias, en casi un 95% es incitado. Es incitado. Y no es genuino, es fabricado. Contrario, repito, a lo que nosotros vemos aquí. Aquí la gente, dice, los que venían atrás, los que venían enfrente, los que estaban en el camino, los que estaban ya esperando. Entre ellos esos que estaban seguramente esperando que el Señor los tocara, empezaron a decir, Hosana, Hosana al Hijo de David. Amén. Ellos. Solamente porque venía él montado sobre un pollino, dijeron, mira lo que viene. ¿Cómo va a ser una persona importante? ¿Cómo va a ser una persona, un rey? ¿Cómo va a ser el Cristo? Mira sobre qué viene montado. Sobre un pollino, sobre un burro, como decimos, ¿verdad? Porque normalmente, repito, venían montados sobre un caballo, vestido de una manera elegante, rodeado de soldados. Pero no un montón de gente, que muchos, aún a pesar de ya haber sido sanados y eso, que la gente rechazaba. La segunda enseñanza que vemos es de que Cristo hizo la entrada triunfal para dar inicio a lo que llamamos la Pascua cristiana. Es diferente a la Pascua judía, porque la Pascua judía solo es símbolo de lo que iba a suceder realmente. Entonces la Pascua cristiana es la realización de lo que Cristo compartió con los judíos. En vez de ser un animal que era sacrificado, ahora iba a ser precisamente, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él precisamente, Cristo, entró ese día, ese domingo, como decimos, de palma, ese domingo de entrada triunfal, precisamente para dar inicio a unos días difíciles para la vida de él, pero que significaría el inicio de nuestra salvación, la cual culminaría con su resurrección. Gloria al Señor. Ahora, en otras palabras, Él no solamente entra como un rey humilde, también entra como el Salvador del mundo. Y no hay otro Salvador del mundo, solo es Jesucristo, solamente Él salva. Entonces, la gente lo aclamaba, no tanto porque Él entró de esa manera, sino porque veían en él la esperanza de salvación, de la liberación del dominio romano. Porque los judíos entendían que el Cristo los iba a salvar de la bota extranjera, del dominio político de Roma o del quien estuviera en aquel entonces. Porque tú y yo sabemos que la gente clama, busca y lucha para obtener su libertad de la opresión. Y la gente da su vida para ser liberados de la opresión política. Pero poco hace la gente para buscar su libertad de la opresión del pecado y del diablo. Poco hacen. Es más, lo que hace la gente es completamente lo opuesto. Van en busca del pecado, van en busca de lo que el diablo les ofrece. O sea que en vez de buscar su libertad, buscan más la opresión. Y Cristo vino a liberarnos de eso. Entonces la gente clamaba diciendo, Hosana, Hosana. Y esta palabrita es muy importante porque la palabra Hosana es un término hebreo, arameo, que significa sálvanos, oh sálvanos por favor ahora.
Sin ellos saber, entonces, al ellos gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David, estaban precisamente clamando y haciendo que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías y Zacarías y aún el salmista. Muy importante entonces, Cristo entra para salvar a la gente y la gente sin saber está clamando algo que realmente Cristo venía a dar. Hosana, sálvanos ahora. Pero ¿quién es el que puede salvarnos ahora? Solo el Salvador, Cristo Jesús. Porque la salvación que un hombre te pueda ofrecer de nada sirve. De nada sirve. El Señor Jesucristo, hablando de la salvación del infierno, no de la salvación de la pobreza, porque mucha gente clama y dice, oh Señor, sálvame, sálvame ahora, pero claman eso cuando están en algún peligro, oh Señor, sálvame. O algunos dicen, ay, la sangre de Cristo, y hacen ese tipo de expresiones. Pero no claman diciendo, ay Señor, sálvame de mis pecados, sálvame de mis maldades, sálvame de mis concupiscencias. No, es salvación de la situación difícil que están viviendo. Algunos dicen, Hosana, sálvame Señor de la pobreza. Y por eso las iglesias hoy en día están llenas de gente que anda buscando solamente qué sacar. Porque están tan interesados en las cosas materiales y en su situación en la vida cotidiana que lo que tienen que realmente enfocarse en los asuntos espirituales. Porque eso debe de venir primero. El Señor Jesucristo por eso nos advirtió diciendo en Marcos 8:36, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha? ¿De qué le aprovecha a usted tener toda la libertad para hacer lo que usted quiera y después ir a parar al lago de fuego que arde con azufre? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener todo el dinero y después ir a parar al lago de fuego que arde con azufre? Mi estimado hermano y oyente, ya se acerca el fin de las cosas. Se acerca el fin. El Rey de Reyes, el Señor Jesucristo va a volver, va a hacer su entrada triunfal de nuevo. Pero esta vez no va a ser a Jerusalén. Esta vez va a ser su entrada a toda la tierra. Un día de estos, la trompeta final sonará. El firmamento irrumpirá de una radiante luz. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo, rodeado de miríadas de ángeles. Tan grande será este acontecimiento, nos dice Apocalipsis 1, que todo ojo le verá. Exactamente todo ojo le verá. Ahora, cuando llegue ese día, ya no podremos decir Hosana. Porque Hosana es para hoy. Hoy que tú y yo estamos vivos. Hoy podemos nosotros clamar Hosana y decir, sálvame Señor, sálvame te ruego, sálvame ahora. Repito, la salvación de tus maldades y tus pecados, de tus concupiscencias, de tus ideas vanas, deseos vanos, preferencias torpes y vanas. De eso es lo que necesitas tú clamar. Hosana, Señor, Hosana, sálvame ahora, sálvame, Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo puedo aplicar todo esto a mi vida? Pues déjame contestarte con varias preguntas. Primero, ¿quién es Cristo para ti? Olvídate quién es Cristo para los demás. ¿Quién es Cristo para ti? Cuando Él entró a Jerusalén, la gente preguntó, ¿y quién es este? Y la gente dice que contestó, este es el profeta. ¿Es Jesús el profeta de Galilea?
o es el Salvador del mundo? Yo no sé quién es el Señor Jesús para ti, porque lo que Él es para ti cuenta mucho. ¿Has clamado Hosana alguna vez? ¿Le has dicho al Señor de allá, desde lo más profundo de tu corazón, sálvame Señor, sálvame ahora? Yo oí de un pastor que conocí años atrás, que dice que un día él estaba lleno, antes de que entregara su vida a Cristo, estaba él ya hastiado de la vida que llevaba. Estaba endrogado y ya no sabía qué hacer. Y dice que entró a su cuarto y empezó a clamar: oh Jesús, oh Dios, si tú realmente existes, líbrame de esto, sálvame de esto. Y el Señor lo sacó de ahí, y de ahí lo levantó y lo llamó para que fuera un pastor, un siervo suyo. Lo hizo de corazón, porque eso es lo que Dios anda buscando, que clamemos Hosana, que clamemos sálvame ahora, pero de corazón, no por simple emociones, no, de corazón, porque él estaba hastiado. Y tú debes de estar hastiado de la vida de pecado para entonces realmente saborear la salvación que Dios nos ofrece. Él ya ha hecho su entrada en la vida de muchas personas. Es más, millones de personas. Pero Él quiere hacer su entrada a tu vida. Él quiere entrar a tu vida, a tu corazón y a tu mente. No solamente en tu corazón, mente y corazón. Porque quiere Él transformarte, cambiarte. Entonces entenderás lo que significa que Jesús es el Salvador. Él hizo su entrada y celebramos la entrada triunfal no para darnos hojitas de palmas así. Mira, llévense, en algunas iglesias dan, ¿verdad?, hojitas de palma. No está nada de malo, pero estoy diciendo, yo le puedo dar una hojita, pero usted solamente lleva esa hojita y lo lleva y lo tiene como recuerdo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si usted no abre su corazón y le da entrada al Rey y al Salvador? A eso vino Él. Para eso Él dio su vida. Y el viernes hablaremos un poquito más de eso. Lo que Él sufrió. Un castigo difícil. Y ahí donde estamos pensando en eso, voy a leer de Isaías 53 para ya irnos preparando para participar de la mesa del Señor. El profeta Isaías recibió esta revelación del Señor y fue inspirado a escribir esto, que lo vemos realizarse en la vida del Señor Jesús, cuando Él es arrestado el jueves en la noche y muere el día viernes, alrededor de las 3 de la tarde. Dice Isaías 53, versículo 1. Voy a empezar el 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, no algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Precisamente por lo que hizo él, podemos nosotros participar de esta cena. Gloria al Señor. Aleluya. Todos ustedes que han clamado Hosana, que han abierto su corazón al Señor Jesucristo, su mente a Él, les invito hoy que puedan acercarse a esta mesa. No porque tú eres bueno, ¿cuántos buenos hay?